Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Cómo andamos? ¿Cuál es tu situación? ¿Tienes problemas? Bueno, recuerda que tú no estás solo en medio de esos problemas. ¿Estás batallando con algo? Recuerda que tú no estás solo, que tú no estás sola, luchando contra eso. Tienes a Cristo de tu lado, así que no te olvides de eso. Ven y recuerda que tienes a Cristo de tu lado. Entrégale todo tu ser, toda tu vida. Ponte a sus órdenes, sírvele, adórale, y el Señor va a empezar a obrar en tu vida de una manera increíble. Va a convertir lo malo en algo bueno. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo cambió para bien. Qué lindo, ¿no, familia? ¿Te acuerdas de José? Lo mismo actúa en nosotros porque es el mismo Dios, es la misma palabra de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Ven a Él. Entrégale todas tus cargas. Entrégale todo tu ser. Y recuerda que somos familia. Y si tú quieres que te ayudemos a orar, con todo gusto lo vamos a hacer. Apunta el WhatsApp para que nos mandes un WhatsApp con tu petición. 811-590-9879. 811-590-9879. No puedes mandarlo ahora, mándalo después, pero no dejes de hacerlo. También te queremos invitar a que nos busques como Suena Familiar en las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram. Suscríbete, dale like y activa la campanita y comparte, lo que es muy importante, familia. Hoy estaremos participando Norma Ramírez, Paco Barrón y Joel González, tu servidor. La serie La Luz de la Cruz. El tema de hoy, la reconciliación con Dios. Qué hermoso tema, ¿verdad, familia? ¿Qué seríamos? ¿Qué seríamos sin estar reconciliados con Dios? Lo vamos a ver hoy. Y vamos a empezar basándonos en Efesios 2, 11 al 12. Mira cómo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, oh mi Señor, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué tremenda palabra, ¿verdad, familia? Que nos pone en perspectiva, familia, antes y después de Cristo. Lo que significa la cruz de Cristo y lo que significa vivir a la luz de la cruz de Cristo. No a la cruz, viendo la cruz como un amuleto, para nada, sino como ver la obra de Cristo maravillosa, de perdón, de salvación, de amor que tuvo para con nosotros. Ahora, vamos a analizar específicamente el 12, Efesios 12:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles no son los que son bien gentiles, que son bien buena onda. Los judíos le llamaban gentiles a todos los pueblos que no fueran ellos. Eran judíos y todos los demás, ¿no? Esos eran los gentiles. Nosotros somos gentiles. Los gentiles no estábamos esperando ningún Mesías. Estábamos sin Cristo. La palabra Cristo no es un nombre propio, aunque llegó a ser al nombrar a Jesucristo, ¿verdad? Cristo es un adjetivo que quiere decir ungido. A los reyes se les ungía cuando se les coronaba. Así que se traduce Cristo al hebreo como Mesías, que significa el ungido de Dios. El rey esperado a quien Dios mandaría al mundo para salvarlo y para recuperar lo que era suyo, para implantar su reino. Aún en los días más amargos de la historia, los judíos nunca dudaron que el Mesías vendría, pero los gentiles no tenían tal esperanza. Nosotros, los gentiles, no teníamos la promesa de un rey. No estábamos esperando que llegara el rey a salvarnos. No estábamos esperando que viniera el Salvador. Nosotros como gentiles, ahora en Cristo, tenemos un rey. ¡Oh, mi Señor! Y no cualquier rey, familia. El Rey de Reyes. Tenemos un Salvador, que es Jesucristo, que nos da vida eterna.
y que nos da vida en abundancia. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Oh, mi Cristo, qué hermoso!, ¿no? Antes de ser cristianos, nuestra vida iba a ninguna parte, familia. La vida no valía nada. La vida no valía la pena. Nuestra vida no tenía ningún sentido. Solo nacer, vivir y morir. Pero ahora en Cristo sabemos que estamos en el camino de Dios. ¡Oh, mi Señor! Ese camino es Jesucristo. Que vamos en camino a la vida eterna. Que tenemos propósitos eternos aquí en la tierra. Que no somos accidentes. Que somos creados por Dios para buenas obras. Eso es lo que tenemos con Cristo. Qué terrible vida, ¿verdad? Sin Cristo. Gracias a Dios que ahora tenemos a Cristo y tenemos todo esto que les he mencionado. También dice que estamos ajenos a la ciudadanía de Israel, pero ahora en Cristo pertenecemos al pueblo de Dios. También dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos que hizo Dios con Israel, su pueblo, donde el centro de la promesa era enviar al Mesías. Ahora son nuestras esas promesas porque tenemos al Mesías, a Jesús, porque lo hemos proclamado como nuestro único y suficiente Salvador. En Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, mi Señor, qué hermoso, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Además, ahí Efesios 2:12 nos dice que estábamos sin esperanza, familia. Qué triste condición, ¿verdad? Sin esperanza. ¿No tienes esperanza? ¿Vives una vida sin esperanza? Ven a Cristo porque Él te va a dar la esperanza. No la esperanza que el mundo te da. Cuando te pasa algo malo y alguien te dice, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿En qué te basas para decir que todo va a estar bien? Pues en algo que va a ocurrir así de repente, ¿verdad? En Cristo tenemos una esperanza que está basada en el poder infinito de Dios, familia. ¡Qué maravilloso! Y luego dice, sin Dios en el mundo. Sin Cristo estábamos perdidos, familia, porque estábamos sin Dios. Sin el Dios verdadero, porque realmente existen miles de dioses falsos en el mundo. Con Cristo tenemos al Dios único y verdadero, al Dios todopoderoso, mi Señor. Así que hoy te invitamos a vivir a la luz de la cruz, familia. Ven y adora al Señor por toda la obra que hizo en la cruz, porque tenemos todo esto que ya les mencioné. No tenemos por qué estar tristes, no tenemos por qué vivir una vida derrotista, no tenemos por qué vivir sin esperanza, a menos que no tengas a Cristo. Por eso hoy te invito que si no lo tienes, lo tengas. Así de sencillo, familia. Ven a los pies de Cristo y acéptalo como tu Salvador. Y si tú eres cristiano y sigues sin esperanza, entonces, ven y entrégate a Cristo y ábrele tu corazón. Haz de una vez por todas un compromiso de seguirlo. Agárrate de su mano y síguelo ahí cerquita. No como lo siguió Pedro cuando arrestaron a Jesús, que lo siguió de lejos. No, cerquita, aunque estén los vientos y las mareas, cuando estén la tempestad, todo lo que da, ahí cerquita, familia, porque ahí vas a encontrar la victoria. Hoy es el día de victoria cuando tú vienes a Cristo y vives a la luz de la cruz, de la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz, donde perdonó nuestros pecados, donde nos mostró un amor incondicional, un amor eterno, un amor increíble, familia, por ti y por mí. El Señor murió por ti y por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese amor, por tu sangre carmesí en la cruz, porque venciste la muerte. Porque la tumba está vacía y porque no buscamos a Cristo muerto, porque Él vive. Oh Señor, Él vive, déjalo vivir en tu vida y tu vida va a cambiar. Así que te invitamos que lo hagas de esa manera. Y seguimos adelante porque viene Paco y luego viene Norma con palabra especial, poderosa. Así que te invitamos a seguir con nosotros. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Buenos días, Paco, te escuchamos. Gracias, Joel. Buenos días, amable auditorio. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Es una bendición que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Usted sabe, allí encontramos consejo para nuestra vida.
Y estamos iniciando la Semana Santa, un tiempo donde normalmente se hace un llamado a reflexionar en los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Jesús. Así que esta mañana estamos en la serie A la luz de la cruz y el tema es la reconciliación con Dios. Joel nos ha hablado de lo triste que era la condición en que estábamos antes de venir a Cristo. Alejados de la promesa, sin Cristo, sin Dios. Es verdaderamente terrible vivir así. Y no podíamos hacer nada para acercarnos a la promesa o para tener una relación con Cristo. Pero gracias a Dios, Él toma la iniciativa e envía a su Hijo para cambiar esa triste y terrible realidad en que vivíamos. Y esta mañana yo lo invito a que valoremos la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué valorarla? Porque la obra de Cristo en la cruz tiene implicaciones tremendas en nuestra vida. Vamos a leer Efesios 2 del 13 al 15. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El primer resultado de la obra de Cristo en la cruz es que nos ha acercado a Dios. El verso 13 inicia diciendo, pero ahora en Cristo. Esta frase nos da la idea que las cosas cambiaron, que las cosas son diferentes. Y así es, el pasado era triste y terrible. No había nada que pudiéramos hacer nosotros para cambiar eso. Pero en Cristo las cosas cambian. De hecho, la persona es transformada. Cuando una persona cree en Cristo, es una nueva creación. 2 Corintios 5:17 dice lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Cristo nos ha acercado. ¿Cómo nos ha acercado? Por su sangre derramada en la cruz. Pedro, en su primera carta, ahí en capítulo 1, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted y yo estábamos atrapados en una vida vana, es decir, vacía, sin esperanza, y no podíamos salir de esa vida, no podíamos acercarnos a Dios. Pero fuimos rescatados no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. En la actualidad, usted sabe lo difícil que es acercarse a una persona con autoridad. Por ejemplo, un gobernador o el presidente de la República. En tiempos antiguos era algo similar. Si una persona se acercaba al rey y no había sido llamado, podía ser muerto. Era un gran riesgo acercarse al rey, pues su vida dependía del humor en que se encontraba en ese momento el rey. Por eso es sobresaliente el hecho de que Cristo nos ha acercado a Dios. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, a su sangre derramada, como dice el escritor de los Hebreos, ahora nos podemos acercar con toda confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué cambio! De no tener esperanza y estar lejos de Dios, ahora en Cristo, gracias a su obra en la cruz, podemos alcanzar misericordia y gracia y podemos llegar hasta el trono de Dios con confianza. El segundo resultado de la obra de Cristo en la cruz es que Él es nuestra paz. Pablo está hablando a judíos y gentiles. Los judíos, usted sabe, eran los descendientes de Abraham, el pueblo escogido por Dios. Y los gentiles eran personas de cualquier otra nación. Ahora bien, a lo largo de la historia, la enemistad entre judíos y gentiles ha sido muy fuerte. Por ejemplo, un judío no entraba a la casa de un gentil, mucho menos un judío comía con él. Si lo hacía, era declarado impuro y no podía participar en los rituales o en los sacrificios. Ahora, hablando de otro tema, un judío no estaba obligado legalmente a prestar ayuda a una mujer gentil que estaba en trabajo de parto. Ver a una mujer a punto de dar a luz y no ayudarla, pues es algo tremendo, pero un judío lo podía dejar pasar.
También vemos que en el templo había varios patios. El más externo y más alejado del templo es donde podían entrar los gentiles. Había una pared que dividía ese patio externo de los patios interiores. Y en esa pared había letreros a lo largo de la pared, escritos en griego, en latín y en hebreo, donde se advertía que cualquier persona de cualquier nación que no fuera de Israel no debería cruzar esa pared. Y en caso de hacerlo, sería responsable de su propia muerte. Así de divididos estaban judíos y gentiles. Pero la obra de Cristo en la cruz quitó esa división y trajo paz. En la actualidad podemos encontrar divisiones en todos lados, en la familia, en los deportes, en la comunidad, en los países. En cualquier nivel se ven ofensas, pleitos, agresiones. Pero la obra de Cristo en la cruz trae paz. Cristo es nuestra paz. De dos pueblos hace uno. Qué maravilloso es que en Cristo la familia, la comunidad, los países pueden estar verdaderamente unidos. Cristo es nuestra paz. La obra de Cristo en la cruz abolió las enemistades. Ese es el tercer resultado. La ley demandaba el derramamiento de sangre para el perdón de pecados y exigía cumplir con toda la ley. La palabra de Dios nos dice que nadie puede cumplir todos los puntos de la ley, solo Cristo. Así que, por no cumplir con toda la ley, nosotros estábamos enemistados con Dios y condenados. La muerte sacrificial de Jesús terminó con la enemistad y la condenación. Además, unió al pueblo de Dios. ¿Recuerda usted que Jesús oró en Juan 17? Jesús oró para que todos sus seguidores fueran uno. Bueno, pues su obra en la cruz hace posible que todos los creyentes seamos uno. ¿Ve usted? Fuera de Cristo no hay forma de quitar las enemistades. La muerte de Cristo en la cruz termina con la enemistad. En resumen, la obra de Cristo en la cruz nos acerca a Dios. Nos da la paz que solo Él puede dar y elimina las enemistades. ¡Qué bendición tan grande nos ha dado Dios! Por eso, en estos días reflexionemos en la obra de Cristo en la cruz y vivamos a la luz de la cruz. La obra de Cristo en la cruz produce toda esta bendición que antes no teníamos. Por la gracia de Dios y el sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, ahora es una realidad en nuestra vida. ¡Qué bendición! En Cristo Dios nos ha hecho uno. Por eso tú no estás solo, tú no estás sola. Somos familia en Cristo y nos gustaría orar por ti. Si tienes una petición, compártela con nosotros. Puedes llamar, escribir o dejar un audio marcando el WhatsApp 811-590-9879. Tan pronto recibamos tu petición, estaremos orando por ti. Somos familia, recuerda, tú no estás solo, no estás sola. Durante el día o la noche, envíanos un WhatsApp con tu petición al 811-590-9879. Te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram, YouTube. Búscanos como Suena Familiar, suscríbete y dale like. Activa la campanita y comparte. Regresamos al tema. Ahora Norma va a continuar compartiendo con nosotros los cambios tan maravillosos que la obra de Cristo en la cruz trae a nuestra vida. Buenos días, Norma. Gracias, Paco. Muy buenos días para ti también. ¿Qué tal? Buen día para ti que nos estás escuchando. Si estás desde casa, si vas conduciendo o quizá estés ya en tu trabajo, quiero decirte que es de gran bendición que nos estés acompañando en este día. Lunes 11 de abril, primer día de las anheladas vacaciones para muchos, ¿no? Y si a ti aún no te tocan vacaciones, pues ánimo. Gracias a Dios por el trabajo, que el Señor renueve tus fuerzas. Estás en tu programa Suena Familiar. Esta mañana estamos compartiendo el tema La reconciliación con Dios, de la serie A la luz de la cruz. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2, 16-18. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos que reconocer que no le damos a Dios ninguna razón para amarnos. Sin embargo, en la grandeza de su amor,
Él nos ama con ese gran amor de todos modos. Por lo tanto, debemos dejar de tratar de hacernos dignos de amor ante Dios y simplemente recibir su gran amor reconociendo que somos indignos de Él. Hay un dicho popular que dice que el león no es como lo pintan. Pues la vida sin Cristo, te aseguro que no es como la pintan. Muchas personas no creyentes nos quieren hacer creer que tomamos una decisión equivocada cuando decidimos entregarnos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Pero esto no es así. Al contrario, entregarle nuestra vida al Señor es la mejor decisión. Satanás quiere hacernos creer y hacerle creer al mundo que la vida sin Cristo es una vida buena, una vida de diversión, de alegría, de satisfacciones, pero esto no es así. La vida sin Cristo es una vida perdida. Si Jesús es el camino, significa que el que no tiene a Jesús anda perdido. Y muchas veces decimos que alguien que está con problemas de alcoholismo o en drogas anda perdido. Y no es necesario estar en estas dificultades, no es necesario ser alcohólico o un drogadicto para andar perdido. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón anda perdido porque no ha encontrado el camino, el único camino que lleva a la vida eterna. Recordemos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se ha perdido es la vida de millones de personas que van por este camino ancho, que van por el camino del placer, el camino del dinero, por el camino de los negocios, pero que van directo al lago de fuego eterno, porque al final de ese camino se darán cuenta de que el dinero no puede salvar tu alma, que las posesiones materiales no pueden salvarte, que los títulos académicos no te sirven de nada para la vida eterna. La vida sin Cristo es una vida llena de engaños. Jesús es la verdad, la única verdad que puede hacernos libres de los engaños de Satanás es nuestro Señor Jesucristo. El que no conoce a Jesús como Señor y Salvador de su vida vive esclavizado a estos engaños. La vida sin Cristo no es vida. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón está muerta, porque no tiene la nueva vida de Cristo en él. Si no tienes a Cristo como Salvador de tu vida, estás vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Voy a dar lectura nuevamente a Efesios 2, 16, 18. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En su comentario bíblico, Matthew Henry nos comparte cómo Jesucristo hizo la paz por el sacrificio de sí mismo. En todos los sentidos, Cristo era su paz, el autor, el centro y sustancia de su estar en paz con Dios y de su unión con los judíos creyentes en una iglesia. Ahora, recordemos que es a través de la persona, el sacrificio y la mediación de Cristo que a los pecadores se nos permite acercarnos a Dios como Padre y nos ponemos con la aceptación en su presencia. ¿Y de qué manera se da esto? Con su culto y los servicios, siempre bajo la enseñanza del Espíritu Santo, como uno con el Padre y el Hijo. Es decir, que Cristo es licencia comprada y recordemos que a precio de sangre, para nosotros poder venir a Dios. Y el Espíritu da un corazón de venir y la fuerza para venir y a continuación la gracia de servir a Dios aceptable. Recordemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y en esas tres preciosas palabras podemos comprender cómo es verdaderamente
la vida sin Cristo. No olvides que tenemos esperanza en Él. Nos trajo buenas nuevas de paz y de salvación. Dios nos adoptó como sus hijos gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, llegando a ser miembros de su familia. Por medio de la obra de Cristo en la cruz, podemos vivir a la luz de la cruz, teniendo todo eso que antes no teníamos, según Efesios 2, 16 al 18. Antes de despedirme, quiero dar gracias a mis hermanos, a Joel y a Paco, por lo compartido en esta mañana. Si tú te perdiste algo de lo que nos compartieron Joel y Paco, búscanos en redes sociales, revisa nuevamente el contenido de este programa. Y quiero recordarte a ti que nos escuchas que si tú aún no conoces de nuestro Salvador, no conoces de Cristo, no has entregado tu vida a Él, quiero invitarte a que te des la oportunidad de conocerle, de que tu vida sea transformada en Él para su gloria. Anhelo que tengas un día maravilloso y una semana extraordinaria. Que Dios te bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.